Happy Sabbath, everybody. Feliz sábado a todos. I want to welcome you all to our Quiero darles la morning bienvenida study. a nuestro estudio Interrupted at the last matutino. moment. I think He the intervenido en el último momento. rostered speaker was not feeling Creo que el well, orador so he designado volunteered no se to, sentía bien, to take the así que place. me ofrecí Let's para open with a ocupar word su of lugar. prayer. Comencemos con una palabra de oración. Dear God, we thank you for Querido your Dios, te continued damos watch gracias over por your tu people continua vigilancia sobre as tu we come pueblo together on mientras nos this holy reunimos Sabbath en este day santo día de to reposo honor and para honrarte glorify y you. glorificarte. I pray that you would guide, Te direct, pedimos que nos and bless guíes, us. dirijas y Help us to have bendigas, a que nos better and clearer ayudes a understanding tener una mejor y más of clara who comprensión we are, de quiénes the somos work that we have to do, y del trabajo que tenemos que and hacer, what is happening de lo que está sucediendo not only on this no solo en planet, este planeta, but throughout the sino universe en in todo el relationship universo to the en great relación controversy. con la gran controversia. We pray these Oramos requests por estas and peticiones for a blessing from y por you una today. bendición tuya In hoy. Jesus' En name. el nombre de Amen. Jesús. Amén. I want to welcome everybody. Hoy quiero dar la bienvenida Today a I todos. wanted to have Quiero mantener un debate a, I guess I've interactivo called it an interactive sobre discussion uno de los 10 about riesgos one of que creo que the habéis estado 10 estudiando risks en that I vuestros think you've been going grupos. through in your group studies. So it's one that's already Es been uno que ya se ha discussed, discutido and I thought we would look at this y he one pensado en because que podríamos most of you would have examinarlo a working knowledge or porque la understanding mayoría de of ustedes ya tienen un conocimiento this o comprensión topic. de este tema. So it's risk number 3, Es el the riesgo working número knowledge we 3. have, and it's Si about todos están familiarizados con eso, the war in Ukraine. y es It's sobre la called guerra en Part Ucrania. 3, Petitioned Se llama Ukraine. tercera parte, petición Ucrania. So I don't know if everybody No sé put si their todo video el on mundo or pone su vídeo how I know that you want o to cómo speak, sé or que do I queréis just ask hablar people to volunteer, or do I just o see that you've unmuted simplemente yourselves? pido a la gente que se ofrezca voluntaria o simplemente veo que os habéis Okay. quitado el So silencio. I've been De told we acuerdo. just chip Me in. han dicho que simplemente So if that's the case, intervenís. please chip in Si es when you así, want por to. favor, intervengan cuando quieran. So I want to begin with asking a Así que quiero question. empezar haciendo una pregunta. These series of articles, Esta serie de artículos, 11 PDFs that have been estos sent out, 11 PDFs and que se han a enviado similar series y was una sent serie out at the similar beginning of se envió last a year. principios del año pasado They're put out by a group called y los publica un grupo llamado Eurasia. I think Eurasia. we all know that. Creo que Can todos lo someone tell sabemos. me ¿Puede alguien who decirme Eurasia, quién es the Eurasia Eurasia? group is? So I guess we're all going to Supongo que todos vamos a ir get a onto our nuestros computers and do ordenadores some Google y searches vamos a of hacer this algunas study, búsquedas en Google sobre este because estudio, we might not know porque the puede que answer to no some of these sepamos la points respuesta a unless alguno you de have estos puntos, unless you've already a looked at it. menos que lo So can hayáis someone tell me consultado. who the ¿Puede alguien Eurasia decirme quién es group el grupo are? Eurasia? From my recollections, Elder Parminder, they are like a geopolitical consultancy firm. De lo que yo recuerdo, So anciano Parminder, companies son will como una empresa de consultoría sort of geopolítica. or like contract or subcontract them Las to empresas give les advice contratan o on subcontratan para que maybe a les project they asesoren have, sobre un proyecto and y Eurasia looks Eurasia at the mira la geopolitical situación geopolítica situation y cómo se and how it relates, and relaciona then y gives them luego advice. les da consejos. So it's a geopolitical ¿Es una empresa de organization organización company, is that geopolítica? what you said? ¿Es eso lo que has dicho? Yeah. Sí, Okay. de When acuerdo. people respond, if Cuando they la could just tell gente me their names, responda, because si pudieran sometimes decirme sus nombres, I can't porque either a veces see yo tampoco puedo ver who's done quién that. ha I'm hecho not eso familiar with y no estoy familiarizado con las people's voces de la voices. gente. So I know that was Ahora Ray. sí sé So que era this Ray. is a company Así que se trata de una that was empresa set creada up en in 1998. 1998. I guess you're all Supongo que ya probably on their estaréis webpage by now. todos en su página web. And the Y el purpose is, propósito es, can you remind us, ¿puedes Ray, recordarnos, what you said Rey, the cuál purpose of this dijiste que era el company propósito de esta empresa? So they are a consultancy Son una empresa de company, consultoría, give dan advice. consejos. Say, like I have a Por company, I ejemplo, wanna go yo tengo do una something in empresa y quiero poner a en project marcha I un wanna start proyecto in en Indonesia. Indonesia. I'll
contract them to Los give me voy a advice contratar on para que me asesoren the sobre la geopolitical situación situation geopolítica and things I y need las to cosas que tengo que understand to entender para get my poner en marcha project mi running proyecto en in Indonesia. Indonesia. Okay, so does anybody Muy else bien. want to give a ¿Alguien comment más quiere on comentar el the propósito purpose of this de esta company? empresa? What does it exist to do? ¿Para qué existe esta empresa? It's to help Assess help risk. investors. ¿Para ayudar a los Who was inversores? that? Lo siento, ¿quién era? I didn't catch whose name that is. No Sorry. entendí de quién era esa persona que ha hablado. Disculpen. I heard a female voice. Escuché una voz femenina. There was a female voice first. Hubo Who was una that? voz femenina primero. ¿Quién era? Okay, it's to help investors and Se trata de ayudar a los business inversores decision-makers y a los responsables de la toma de decisiones the empresariales impact of politics a on comprender el risks impacto de and la política en los opportunities in riesgos y foreign markets. oportunidades de los Are mercados you reading extranjeros. it or ¿Lo estás leyendo paraphrasing? o parafraseando? Reading. Lo estoy leyendo. If we all paraphrase, Si as opposed parafraseemos, to en lugar de reading what's on limitarnos the a leer web lo que hay en page, una página web, explain que in a podemos explicar de una manera más simpler way sencilla para el to the resto rest of us who aren't de reading. nosotros que no, I'm not no sure who I'm están speaking leyendo. with. No estoy seguro de con quién estoy hablando. Merreoni. Marioni. Oh, you've changed voices. Oh, has cambiado de It voz. was a woman a minute ago. Era una mujer hace un minuto y ahora mucho más grave Okay. su voz. So, Vale. Brendan, you said Entonces, something? Brendan, ¿has dicho algo? Yeah, I was just going to say it Yo iba a decir que esta assesses empresa risk evalúa el riesgo to see whether the para project ver si el is proyecto worth it merece or la not. pena o no. Okay, assesses risk. Bien, Moroni, entonces could you evalúa el just riesgo. summarize Moroni, what the ¿podrías purpose resumir of cuál this es el company propósito is? de esta empresa? Sorry, ¿Perdona? is it me? ¿Te refieres a mí? Yes, you read Sí. out something from their web ¿Has page. leído I asked algo you en to su página web? paraphrase in Te he your pedido own que words parafrasees con what tus the propias purpose of palabras this cuál es el company is. objetivo de esta empresa. It is to analyze political risks Se and trata de consulting. analizar el riesgo político y el asesoramiento. Okay. De acuerdo. Terry? ¿Hacia Terry? Predecir lo que va a ocurrir política y financieramente. Can everybody hear ¿Todo el Terry? mundo puede oír a Terry o no? Could you, tell me if you can't hear what she said, Decidme so I si won't pueden repeat. oír lo que dijo para que yo no lo repita. You can't. ¿No? ¿No pueden? So it's to predict. The Es para company's, predecir. Company's purpose is to predict. El propósito es para predecir. ¿Predecir qué? Financial, political, Situaciones financieras, políticas que se darán en otros países y gobiernos. So financial and political, Entonces, situaciones financieras situations that are y happening políticas across que the se dan world. en todo el mundo. So, where is this company ¿Dónde está set up? establecida esta empresa? Chinese company, ¿Es una empresa china, British company, británica German company? o alemana? Yeah, it's American. Es I think. americana, That's creo. Catherine. Yo soy Catherine. an Catherine. American company. Catherine dice que es una compañía americana. ¿Brody? Tienen sedes en todo el mundo. Nuestro ex primer ministro se unió a la rama australiana. ¿Pueden oírla todos? ¿No? Maybe if you speak a bit louder so I don't have to repeat it. Habla un poco más alto para que no tenga que repetirlo. Creo que fue Malcolm Turnbull quien se unió al brazo australiano del grupo Eurasia, así que el ex primer ministro... Sí, están en todo el mundo, varios lugares, pero tal vez se basan en los Estados Unidos. So, Vale, se autodenominan empresa o organización geopolítica. organization. So, do we all understand what ¿Entendemos todo es lo que es la geopolítica? Catherine, give us a Catherine, working danos solo un modelo de model trabajo of de lo what que the significa term el término geopolitics geopolítica. Well, geo sounds like it's got to do with the Bueno, whole world. geo suena como Yeah, si something. tuviera que So ver I'm con el thinking mundo it's entero, como politics geografía o algo across the así. world. Y estoy pensando que es política en So todo el we'll go mundo. with that, we'll go with, Bien, entonces iremos the con eso. organizations that set up to understand Vamos a ir con eso. Hay organizaciones que se crearon para entender y compartir las diferentes políticas en todo el mundo. So they began, as we said, in Y comenzaron, 1998, como hemos dicho, en American firm, 1998. started in New York, Son una empresa americana, empezaron en New York
Y con el tiempo, con el paso del tiempo, tienen oficinas en varios continentes por todo el mundo. Y ahora afirman que son la empresa líder que entiende lo que está pasando en todo el mundo. Están metidos en muchos asuntos en todo el mundo y tienen oficinas locales en varios países. Así que hablamos de empresas que tienen proyectos y acuden a Eurasia y les preguntan, queremos hacer algo en Uzbekistán y no sabemos cuál es el clima político en Uzbekistán. Así que acuden al grupo Eurasia y les piden un informe para no cometer errores cuando ellos realicen algún proyecto. ¿Están todos de acuerdo con este tipo de definición? Yes, but Sí. can I see that apparently at least Veo que aparentemente al menos dos miembros de la sección de la administración deben saber al menos 2 o 3 idiomas y se ocupan de las barreras lingüísticas en la cultura cruzada. Acabo de verlo. Sí, trabajan en distintas partes del mundo y van a interactuar con organismos públicos u organizaciones privadas de esos países. Es de esperar que conozcan las costumbres y el idioma locales. Es un resumen de lo que has dicho, Josephine. Exactly, thank you. Exactamente, gracias. Bien, hemos hablado de proyectos, pero la otra cosa en la que dicen ser especialistas o consultores no es solo para empresas, sino también para instituciones financieras. Toda esta empresa, cuando hablamos de geopolítica, trata realmente de ayudar a las empresas, sea cual sea su negocio, ya sea financiero, o de infraestructuras, o de materiales, sea cual sea el negocio, o incluso de materias primas, a ganar dinero. Ese es su propósito, ayudar a estas empresas a ganar más dinero. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? For me, it's Catherine here. It is something that's really important to keep in mind when we're Para reading mí the es algo que es articles, I realmente think, importante tener en cuenta cuando leemos because estos that's the artículos. angle that they're coming at. Creo que They're not porque ese es el here to ángulo tell desde el us que what God's vienen. kingdom should No look están aquí like. para decirnos cómo debería ser el That's not reino their de Dios. purpose, but Ese they have no good es su insight propósito. and the valuables Pero tienen that una buena we're visión keeping in mind y that valiosa. Pero creo que that's their tener en drive. cuenta que ese es su impulso podría afectar tal vez el ángulo desde el que ellos vienen. La forma en que abordan las cosas para mí. Bien, ¿alguien más tiene un comentario al respecto? Entender la perspectiva de la que parten, que gira en torno al dinero, es totalmente diferente a la perspectiva a la que nos acercamos nosotros. Si solo digo este tema, la geopolítica. ¿Nos describiríamos como interesados en la geopolítica o en otra cosa? ¿Cómo lo describiríamos? Terry, ¿cómo describirías que a nuestra organización le interesa la geopolítica u otra cosa, sin decir el reino de los cielos, que es lo que decía Catherine? Sí, porque nos interesa el auge y la caída de las naciones. ¿Habéis oído todo el mundo la anciana Terry? ¿Alguien no oyó eso? Vale, voy a suponer que cuando Terry y Brody alzaron la voz lo suficiente, todos las oísteis. No voy a repetirlo. Terry ha dicho que sí. Nuestros intereses reales se alinean estrechamente porque este movimiento está interesado en la geopolítica. Y ella ha utilizado una frase inspirada que habla sobre el ascenso y la caída de las naciones.
So we could go to Daniel 2 and Podríamos ir a the Daniel 10 2 toes, y la bestia, los 10 speaks dedos de los about pies, el those hierro y el kings. barro, Go to Revelation 17. y habla de esos The reyes. kings Podríamos ir a Apocalipsis 17. are doing Los a reyes dance están with, bailando con la bestia. that beast De hecho, ellos son that la are the bestia beast. y están sosteniendo a una mujer que cabalga sobre They're sus holding that woman who espaldas. rides their back. All of that, Todo in eso, secular terms, is en términos geopolitics. seculares, es geopolítica. Does anybody have a comment on that? ¿Alguien tiene un comentario al respecto? No? Okay, that's good. ¿No? De acuerdo, está bien. So, if you look at the Si miras los 10 subjects that they temas bring, que traen para este año, this year, they're very similar to the ones son muy similares a los que se discutieron el año pasado. ¿Todo el mundo sabe lo que es un arenque rojo? Supongo que es una bandera falsa. Es algo que realmente no es un problema, pero mucha gente cree que sí lo es. ¿Todo el mundo está de acuerdo con el riesgo número 11? Es básicamente decir, no te preocupes por esas cosas, no son realmente de interés este año. Pero potencialmente el próximo año. En el futuro, bien, podrían serlo. Vale, si miras esas 9 opciones, porque la número 1 es una introducción, son 10, perdón, porque la introducción era la 0, habla de Estados Unidos, Oriente Medio, lo que está pasando en Europa, la tecnología, la inteligencia artificial, China, y luego sigue. Algunos de estos temas tienen que ver con materias primas o materiales, otros con el clima y otros con países y otros con determinados tipos de empresas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Hay algo que les interese a ellos y a nosotros no, o viceversa? ¿Hay temas que nos interesen que no formen parte de su contenido, de su existencia, del propósito para el que fueron creados? ¿Estamos totalmente alineados con ellos o tenemos diferencias? Ya hemos hablado de nuestra perspectiva, de la razón por la que nos interesa y de la razón por la que les interesa a ellos. A ellos les interesa ganar dinero y a nosotros no, porque no vamos a ganar dinero con lo que está pasando en el mundo. Ryan, ¿te gustaría comentar mi pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿estamos completamente de acuerdo con ellos o tenemos alguna diferencia? I think we have differences. I don't think we're completely aligned. Yo creo que tenemos diferencias, no creo que estemos completamente alineados. Bien, he repasado la lista de 10 puntos. ¿Puedes recordarnos alguno de los puntos que saqué a colación? Lo que analizan. Lo que quiero decir es que uno de ellos era el cambio climático. Repasa lo que ves que les interesa. Sorry, where did you find the list of the Lo 10 siento, so ¿dónde that has I can- encontrado la lista de los 10 temas para que yo pueda... Están en Media Broadcast, pero también puede haber otros sitios. Creo que fue en algún momento de enero o febrero. El 12 de enero o el 20. Mira entre el 12 y el 20 de enero. Si alguien más quiere colaborar, adelante. Podemos hacer una lluvia de ideas juntos. You mentioned climate. Tú mencionaste el clima. Este mismo. Bien, el clima. ¿Les interesa el cambio climático?
Diremos ellos. and us. So Y they're nosotros. interested in climate change. Les and are interesa we? el cambio climático Catherine? Yes. y Okay. también nosotros, Someone Catherine. else? Sí, bien. ¿Alguien más? The war between America and itself. La guerra entre América I'm just gonna call y it the ella USA. misma. Vale, voy a llamarlo Estados Unidos. So they're interested in what's happening in the Les United interesa lo que States. pasa en los Are Estados we Unidos. interested, Graham? ¿Nos interesa, Graham? Yes. Sí. Why are we interested, Graham? ¿Por Why qué do we nos care what's interesa, happening in Graham? the United States? ¿Por qué nos interesa lo que pasa en los Estados Unidos? Because of the changes that they'll make that Por will los affect cambios que harán people y que afectarán a la within the población de United Estados States Unidos and y de around the todo el world. mundo. Why don't you care about Uzbekistan ¿Por qué no te preocupas por Uzbekistán or Cambodia? o Camboya? As We a do, priest? but we focus Sí lo hacemos, pero nos focus centramos más more on America because en los of Estados their sphere Unidos of influence, por su esfera de because of the influencia, flow-on effect porque will el be far efecto de greater in flujo that será mucho particular mayor en ese país country. concreto. So we only do it because they're a bigger country. Solo lo hacemos porque son un país más grande. Yeah, if I summarize. Sí, what you sí, he said. resumido lo que has Yep, dicho I think that's claramente. one that's- Sí, esa es una. Okay. So Vale. another one. Otra más. The coming together of La North unión de Korea Corea del and Norte Iran e Irán with Russia. con Rusia. This is Mbaki. Soy Jan Baki. Which article is that? ¿Qué artículo es that you ese? just said? Cuando acabas de decir. I think it's Yo creo que es the el fifth quinto risk. riesgo. Okay. So Vale. without going into Sin the entrar en los países specific concretos, countries, can you tell me what ¿puedes tú decirme theme de when qué it talks habla about? un tema, el número 5, el que has number five. mencionado? You mentioned North Que has Korea, mencionado Corea del Norte, Russia, and another Rusia country. y What was otro the third one you país. He mentioned? olvidado el tercero que tú has Iran. mencionado. Irán. Iran. So without Irán, sí, listing those sin specific enumerar esos countries, países tell me concretos. what it is that they're Dime qué es lo interested que in. les interesa. How they gang up together. Cómo in se fighting alían against, para USA, luchar but contra particularly los Ukraine. Estados Unidos, So the rogue. pero sobre That's todo the word contra that they Ucrania. used in the article. El pícaro. Esa es la palabra que se What does the utiliza term en el rogue artículo. mean in the context of ¿Qué Eurasia's significa el término pícaro en el contexto de la worldview? cosmovisión Why are they called geopolítica de rogues? Eurasia? ¿Por qué se les llama pícaros? How they violate international laws. En cómo ellos violan las leyes Okay, we'll internacionales. go with that one. Vale, nos quedamos con esa. International law or norms. Derecho So internacional they're interested o in normas. that. Are we interested in that? ¿En eso están interesados? ¿Nos interesa a Yes. nosotros? Why? Sí. ¿Por qué? Because it'll have an effect to the whole world, Porque economically, esto tendrá un financially, efecto politically. en todo el mundo. Okay. So they're not rogue Económicamente, because they're anti-American. All the three financieramente, countries that you mentioned are políticamente. anti-American. Is that why they're rogues? Vale. Entonces no son pícaros porque son antiamericanos, Yes. porque los tres países que mencionaste son Okay, so it's antiamericanos. not about international Es por eso que laws or son norms, pícaros. and it's, if you're anti-American, you're a rogue. Supongo que sí. Vale, entonces no se trata de las leyes o normas internacionales. Si eres antiamericano, eres un pícaro. That was the question to you. Esa era una pregunta para ti.
Are you there or are you thinking? Don't know if I lost. ¿Estás I'm ahí o thinking, estás pensando? I'm No sé si te he thinking. perdido. Estoy pensando. Ah, Let me ok. help you along. If you're going to call everybody who's Déjame anti-American a ayudarte. rogue, then Si what vas a you call llamar pícaros a todos everybody los que son who's American? antiamericanos, entonces ¿cómo llamas a todos los que son americanos? So I'm looking What at your- this definition of word rogue. Estoy viendo esta So, definición de la it's palabra Tell me pícaro. what the opposite of rogue is. Tell me what the opposite Dime of qué es lo rogue is. contrario de pícaro. Honest. Honesto. ¿De Okay, acuerdo? rogue is Pícaro es bad, malo and the opposite y lo of rogue contrario is good. de pícaro es Good, bueno. yes. Todos los americanos son All buenos. Americans are good. People who La love gente que ama a America are Estados good, Unidos es buena. and everybody who's Y against todos los que están America en is a contra de rogue Estados Unidos or a son bad pícaros person o malas or a bad personas country. o malos países. I don't No think you creo que believe tú that, do creas you? eso. No, ¿Lo no. crees? Okay, No. so Vale, this si es rogue así, este is pícaro not no es really realmente about sobre America, América, aunque lo even though it parezca. appears to be. Sí. Yes. We'll go with Vamos your a ir con su definition, where you definición, said, donde dice actores who que violate or violan go o van against en contra de las leyes international law internacionales or o international normas norms. internacionales. Another Otra one. más. What else ¿Qué is más le Eurasia interesa a interested in? Eurasia? Ungoverned AI. ¿Inteligencia artificial no gobernada? Okay, so It's let's Brendan. call this Vale, por Who was cierto, that, by the ¿quién way? era? Brendan. 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 So I don't want to call it No quiero AI, llamarlo AI inteligencia today. I wanna artificial. make it more general. No quiero poner ahí inteligencia artificial ahí. Quiero Information. hacerlo más general. Or ¿Guerra de información o Can't call it información? war. No podemos llamarlo guerra. No, it's information. Entonces, información. Okay, so this company Bien, is así que esta interested empresa in está interesada en la information. I'm información going to call it the latest y voy a llamarlo developments. los últimos acontecimientos. They're not interested in ¿Por qué books, no are they? están interesados en Books is, libros, verdad? information. Los libros son información. The latest Los últimos developments avances en la información. in information. Los últimos avances en información. So we Y know sabemos they're interested in that. que están Are we interesados en interested in eso. that? ¿Nos interesa a nosotros? Yes, we are. Sí, Okay. lo estamos. Someone else. We've De done acuerdo. 1, 2, ¿Alguien 3, más? 4. Hemos hecho 4. Middle East, Oriente on the Medio al brink. borde del abismo. Soy Marie Marie. speaking. So, well, it's not the brink. No we'll es el just borde, call lo it the Middle llamaremos East. Oriente Medio. So they're interested in the Middle East. Les interesa Oriente I Medio. guess that's the middle of Supongo the que es el question medio de lo is, que sea so en they're el interested. este, Are les we interesa. interested in the ¿Nos Middle East? interesa Oriente Medio? Yes. Sí. Anything else? ¿Algo más? You mean about the Middle ¿Te refieres a East Oriente or Medio o te another refieres a one? otro? Another subject. A otro Anybody tema. with another subject? Alguien con otro tema. Global inflation. Inflación mundial. Inflation. La inflación. Where do you see ¿Dónde that? ves eso? ¿Qué Which number? número? Number 8. Número 8. Number 8. Número No room 8. for error. And who is this? No hay lugar para el error. ¿Quién habla? Who am I speaking ¿Con quién to? estoy hablando? Josephine. 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 So I'm going to call it the economy. Voy a llamarlo economía. Are you okay to put ¿Te parece economy? bien que pongamos All economía? good. ¿Todo bien? Is that how you spell economy? ¿Es así como se escribe economía? Are you interested in the economy? Or ¿Estás this interesada en la movement? economía o este You movimiento está individually? interesado en la economía? A ti, no individualmente. But we got to survive. Tenemos que sobrevivir. No, I don't mean that's what I'm saying. Not you individually. No, You no have quiero to survive, but I'm decir saying que the eso es lo que movement. estoy Is this diciendo. No movement individualmente interested in tienes que the sobrevivir. economy? Pero lo que digo es, este movimiento está interesado en la economía. Because economy is money. Porque la economía es dinero. Well, you got to have money to Bueno, tienes que tener Yes dinero or para no? moverte. Tell me what Yes. is this movement Solo sí o no, interested in? dime. Yes? ¿Qué le interesa a este movimiento? Yes. ¿Sí? So No, this is not if- about No se your trata de personal sus finanzas finances. personales. This is about the movement's Se trata del objective, objetivo the del reason- movimiento, reason for la razón existing. de ser No. del movimiento. So ¿No? So you're saying we're Tú not dices que no interested in nos interesa la economy. economía. Anyone else? Any other issue? ¿Alguien más? ¿Algún otro tema? China. China.
Definitivamente están interesados en China. ¿Estamos interesados en China, Brody? Sí. De acuerdo, vamos a ir con esos 7. No recuerdo quién dijo que nuestros intereses... Brian, dijiste que nuestros intereses no se alinean totalmente con los suyos. No sé si estás de acuerdo con que la economía sea un ejemplo en el que no nos alineamos, pero ¿podrías darme algo en lo que no nos alineemos con Eurasia? Porque en este momento parece que estamos totalmente alineados con ellos. ¿Puedes darme un ejemplo en el que no lo estemos, Brian? Creo que se puede utilizar la economía y decir que nos interesa la economía como un movimiento. Esa es mi creencia personal. Claro, ok. Así que no fui a desglosar estos, pero estás diciendo que en realidad no estás de acuerdo con Josephine. No voy a usar ese como ejemplo. Dame otro en el que no estemos alineados con Eurasia. No tengo ninguna. Yo quería ver una diferencia debido a nuestro principio básico de por qué estamos aquí. No crees que somos diferentes, solo quieres creer que somos diferentes. Quería ver algo diferente, porque no nos mueve el dinero. Sí, tienes razón, de acuerdo. ¿Y querías que Brody nos mostrara eso? ¿O que Lee nos mostrara eso? ¿O simplemente querías creerlo? Yo esperaba que alguien me sacara del agujero, pero no fue así. Vale. Entonces, Brendan, ¿por qué nadie fue capaz de sacar a Brian del agujero? ¿Estás ahí, Brendan? Oh, sí. Supongo que fuimos metódicamente a través de cada uno en la superficie. Y sí, no había ninguno que lo pareciera. Todos estábamos interesados en lo mismo. Esa no es la respuesta a la pregunta. La pregunta es, Brian, dijo que debe haber. Existimos para un propósito diferente. Tiene que haber alguna diferencia entre nosotros. Y él esperaba que alguno de ustedes les dijera una, porque no quiere creer que somos idénticos. ¿Por qué se equivocó, Brian? Porque este movimiento está muy interesado en los acontecimientos externos, y soy Marie. Entonces, ¿por qué el movimiento está interesado en los acontecimientos externos y también lo está Eurasia? ¿Esa es tu respuesta? Bueno, probablemente no era lo suficientemente fuerte. Es vital para este movimiento saber qué movimientos externos. Pero es por eso, Brian, déjame detenerte un minuto. Puedes usar cualquier palabra esencial, vital, necesaria, pero quiero saber conceptualmente por qué. Porque es profético que este movimiento comprenda los acontecimientos externos. Todo lo que acabamos de escribir aquí, Eurasia no es una organización profética. No les importa la profecía. Les importa hacer dinero para ellos y sus clientes. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora dime, ¿por qué estamos alineados con alguien que sí lo está? Algo que cree en una visión del mundo o en un ethos que rechazamos. Porque lo que les afecta económicamente nos afecta proféticamente. Vale, porque lo que no les afecta a ellos, lo que afecta al mundo o a sus clientes económicamente, nos afecta proféticamente. Voy con eso. Brendan, ¿quieres decir algo? Yo solo estaba escuchando lo que dijo Marie y suena bien. Ok, entonces dime lo que dijo. Porque estábamos hablando y luego Marie saltó y así no te dejé terminar tu punto. Oh, no, solo escuchaba más, pero nuestros intereses son proféticos. Y supongo que esa compañía mira las cosas que analizan, usan datos, no parecen usar teorías conspirativas. Por lo tanto, sacarían las conclusiones con bastante precisión. Y como resultado, estamos rastreando a través de la historia y la profecía y se están alineando.
Creo que sus clientes estarían un poco decepcionados si empezaran a utilizar teorías conspirativas y datos falsos. Okay, so I've got Vale, yo he puesto equivalentes. equivalentes. No son realmente equivalentes, pero tengo datos. A ellos les interesa la economía, el dinero y a nosotros la profecía. ¿Algo más? ¿Alguien más? Can I add a nail ¿Puedo in my añadir un comment? clavo en mi ataúd? Yes. Sí, Just the es statement that la we afirmación use que all the time, utilizamos the todo el personal tiempo. is Lo personal es political. político. And what does that ¿Y qué mean significa in this eso en este context? contexto? I think it's Creo que muestra la relación entre los climas políticos de todo el mundo y cómo afectan a las personas. Right. Cierto. We missed one Nos perdimos uno because I said we're doing number porque 3, dije que haríamos el and I número gave you 3 y number nadie me dio el número 3. 3. Unless A menos que me lo haya perdido. and it's here. Y está aquí. Who wants to ¿Quién volunteer quiere what ofrecerse number 3 voluntario o is? voluntaria para poner el número 3 en nuestra lista? Ukraine. Bien, la respuesta Okay, no so es the answer is Ucrania. not Ukraine. No les importa They don't Ucrania. care about Ukraine. Ukraine could go down the tube Ucrania route podría ir por el and just go- tubo they y would que go iría to a Polonia Poland. y diría, no ponga su dinero en Ucrania, pon tu dinero en Polonia. So it's Así not- que la respuesta no the puede answer ser can't be Ucrania. Ukraine. Because Porque Ukraine Ucrania no es un is factor como like Estados the Unidos. USA. Ucrania Ukraine no is es un factoring factor like como China. So I'd like a Me different gustaría answer from Ukraine. una respuesta diferente a Ucrania. The threat of Russia. La amenaza de Rusia. Sorry? ¿Lo siento? We'll go with Brendan. Iremos con Brendan. Hear what you said. No escuché lo que has dicho. The threat of La amenaza Russia. de Rusia. Okay, so you want to Vale, put ¿quieres Russia poner there? a Rusia ahí? Yes, please. Sí, por favor. Okay. De acuerdo. Anyone ¿Alguien else? más? Ray? ¿Rey? I had Tenía algo que añadir. Oh, who's ¿Quién that? está hablando? It's Lynn. Soy Lynn. Okay. Lynn, Vale, Lynn, ¿estás you're hablando? when you're talking. Yeah, I know. Sí, lo sé, It's es clever, isn't inteligente, it? ¿no? I'm actually in Wordy Bullock, so it would have I- signed Estaba into bromeando, that. de todos modos. Anyway, so So my Brendan said Rusia. Russia, and you say ¿Y dices? global Conflicto conflicts. mundial. They're interested in global Les interesan los conflictos conflicts, war, bélicos mundiales, basically in general, básicamente en general, y and how cómo that repercuten los impacts factores economic económicos. Okay, but this Vale, is a pero esto no global es una war. guerra global. This is something Esto that's es algo que está happening pasando in en Ucrania. and Oh, okay. De Righto. acuerdo. so- I so was it needs to be relating Me refería a algo more más specific, específico, because there'll be porque wars habrá and rumors guerras of y war rumores de everywhere. guerra por We todas could go into partes. a lot of this and talk about Podríamos war. hablar mucho de esto Sure. y de la guerra, claro. So I'd have to agree with Tendría que Brendan estar de and acuerdo Russia. con Brendan entonces. Okay, Rusia. just Russia. Vale, So, solo Rusia. tell me Dime, who's got the biggest ¿quién economy? tiene la economía más Probably grande? get the answer Es una to the pregunta question. capciosa. Italy ¿Italia o Russia? Rusia? Who's got the biggest ¿Quién tiene economy? la economía más grande? Bigger economy. ¿La economía más grande, Rusia o Italia? Russia. ¿Rusia? Who said that? ¿Quién ha dicho eso? Marie. Marí. Marie. Marí. So it was a trick Era una question. pregunta trampa. Terry? ¿Terry? Yo pensé que era lo mismo. So Terry says it's Terry about dice the que es same. más o menos lo mismo. We'll go with about the same. Lo mismo. So, Así que, Marí, if you were to si tuvieras que compare comparar a Italy, Italia, I don't know what you know about no Italy, sé lo que to sabes de any- Italia, any of the con other cualquiera de los major otros grandes países European europeos, countries, where ¿dónde would you tú rank situarías a Italy? Italia? Top, middle, ¿En la or parte bottom? superior, medio o inferior? For the economy, ¿Estamos hablando de economía? Economy, Sí, yes. de economía. I'd say Yo diría que abajo, Bottom. en el fondo, abajo. So, if we're going to say Si vamos a decir Italy's at the bottom, que Italia está en la parte we'll inferior go with y vamos a ir con la Terry's respuesta de response, which Terry, an accurate one, que es una that acertada, Russia and que Rusia e Italy, Italia, depending on the dependiendo year, del varies, año, but they're about the same. varía, pero está más o menos So, igual. Russia Rusia is not a no es un significant país economic económicamente country. importante. It Está ranks muy really abajo en la low. clasificación de los países más ricos. If you say, who's the richest country, who has the most Los que tienen más economic influencia influence, all of económica those y todos esos metrics, it parámetros. comes really low. So, Así que, Brendan, why do you ¿por wanna qué put quieres Russia poner a there for? Rusia aquí If Russia si is Rusia a two-bit es solo country? como un país de 2 bits? Uh, Am, because Porque it has
oversized. Tiene una Influence. influencia sobredimensionada. What causes its ¿Cuál es la oversized causa de su influence? influencia sobredimensionada? Someone else. Otra persona. Why is it so ¿Por qué es tan influential? influyente? Because it's got nuclear ¿Porque weapons. tienen armas nucleares? Because of its military, Por su yes. ejército, sí. It's overly, Es excesivamente influyente influential por su because of its ejército. military. Not because No it's run porque by lo a dirija un dictator. dictador. North Pero Corea del doesn't Norte control no controla el the mundo world de la in the way forma en that que Russia Rusia does, lo or hace o lo manipulates it. manipula. And it's run by Y está dirigida a rogue, por un pícaro, as much as tanto Russia como is, if we Rusia, use their si vamos a terminology. usar su terminología. So it's not that it's No es run que by esté a dirigida rogue, por it's un because its pícaro, es military porque is es que su oversized. ejército es sobredimensionado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yep, I'm gonna take Sí, that as a voy a yes. tomar eso como un I'm sí. not gonna put Y no voy a Russia poner here, Rusia if you aquí. don't mind. Si no te I'm going importa, to voy a put poner Europa. Europe. I'll put Y voy a poner Russia Rusia entre paréntesis. in brackets. Para So que we know they're sepamos interested. que Are we interested están in interesados. Europe ¿Estamos and interesados Russia? en Europa y Rusia? Elder Parmin, Anciano Parminder, I just acabo de looked mirar up, e Italia ocupa Italy el is 9º lugar en la economía ninth in the economy y and Rusia Russia is ocupa third, el and- tercer and I lugar. think we'd be Y interested creo que in nos the interesaría la USSR Unión because it's the Soviética king of the porque es el south. rey del sur. Okay, so, Bien. Terry had said Terry they're había about the dicho que son same, más o menos and iguales you're saying y tú estás diciendo en actually it's realidad lower que than es incluso Italy, más bajo que Italia, at least currently, and you're saying al menos en la actualidad. we are Y tú estás interested diciendo in- que estamos interesados en in Rusia y Russia and Europa. Europe. We're all on the same ¿Estamos page. todos en la misma So página? climate. Can someone Clima. tell me why we're ¿Puede alguien interested in the decirme por qué climate? nos interesa el clima? Why do we care what's ¿Por qué gonna nos importa happen? lo que va a pasar con el clima? Why are we ¿Por qué nos interested? interesa? You should know, Tú deberías because you saberlo did a porque creo que recent hiciste un study on it, estudio or reciente Brody sobre did ello. with the group. O Brody So hizo why- un estudio why con el is grupo. this movement interested ¿Por qué in este movimiento está climate interesado en el change? clima o el cambio climático? Because of equality. Por la igualdad. Equality. Tell me the connection about Háblame de la equality relación and entre la igualdad y el cambio climático, Briefly. brevemente. I wasn't Yo no part of that participé en study, ese so estudio, I just have to así say que solo tengo que what I decir assume, which is lo that que it supongo affects the que lower class, it es que affects- afecta a la clase affects the baja, poor and affects, women more afecta a than los pobres y other afecta a las mujeres más que a otras personas. it affects women Afecta more than más a las mujeres que a otras people. personas. It affects- yeah, Y afecta and a los it affects the pobres y a los poor países and del the tercer third world mundo. countries, So Vale, I've tengo got poor, pobres and it affects y afecta a las women. mujeres. So it affects women ¿Y more afecta than más a children? las mujeres que a los niños? No, No, it affects the more women than and afecta a las children. mujeres y a los niños. So you'll put women and children Entonces together. pones mujeres y niños juntos. It affects. It Bueno, affects afecta a los the- países the pobres, poor countries, a los third world países del tercer countries mundo, more más than que a los all the otros other países. I countries. put poor. Okay. Oh, de acuerdo, yo puse pobre y puse mujeres. Okay. And, De acuerdo. and children ¿Y los would go niños with irían con las women. mujeres? And children. ¿Y los niños? And you're saying all of this is Y tú estás to do with diciendo que todo equality. esto tiene que ver con la igualdad, ¿sí? Yes? Yes, Sí. yes. Anyone ¿Alguien else? más? I take it we all agree with Supongo that? que todos estamos de acuerdo. Nobody wants to add ¿Nadie anything? quiere añadir nada? So, USA, Estados why are Unidos, we ¿por qué nos interested in interesan los USA? Estados Unidos? Terry, why are we Terry, interested ¿por in qué nos USA? interesan los No one Estados knows. Unidos? Oh, they don't care. ¿Porque nadie sabe o no les importa? Apocalipsis 13. We'll go with prophecy. Iremos con la profecía. And we were given Revelation Y se nos dio 13. Apocalipsis 13. Terry Terry could have gone to podría haber many ido a places, muchos but lugares, went pero to fue Apocalipsis Revelation 13. 13. Y supongo que el versículo o capítulo que veríamos, vi una segunda bestia levantarse de la tierra. Es por eso que estamos interesados en los Estados Unidos. No es porque sean grandes, no porque sean los mejores, They're the best.
E incluso el término tierra gloriosa puede entenderse de varias maneras a partir de Daniel 11, pero son un tema de profecía bíblica. Por eso nos interesan. Leyes y normas internacionales. ¿Por qué nos interesan? Sunday law. ¿Ley dominical? Necesito algo más que la ley dominical. No estoy seguro de lo que eso significaría. Un segundo. Mary, Brody. I'll give you bit louder. Las leyes, normas e instituciones internacionales promueven generalmente la igualdad. Están socavando las instituciones. Sé que hay un componente económico en ello, pero socavan cosas que trabajan para promover o establecer la igualdad. So we're Así que here. estamos aquí. Where was the road? ¿Dónde estaban los pícaros? This is the road. ¿Estos yeah? son los pícaros? That's what I thought it was. Si eso es lo que pensé que era. Las leyes y normas internacionales They we're interested in it because they promote nos interesan porque promueven la igualdad and we y could podríamos say, the decir o Universal poner como ejemplo Declaration la Declaración of Human Universal de los Derechos as an Humanos. example of that. So anybody want to comment ¿Alguien on quiere that? comentarlo? So this international Estas law leyes y laws, normas it internacionales says it promotes equality. que promueven la It's igualdad. only a year ¿Puede alguien decirme en qué año when empezamos a interesarnos por este tema, began to be por interested in that promover subject, la igualdad? promoting equality. Díganme It was un a year año where en el que we said, dijimos que "Look, we queríamos wanna get really centrarnos laser focused de on verdad this en este subject, tema de la promoting promoción de la equality." igualdad. This is an example Este es un of ejemplo that, de ello, not no es la dates. fecha cuando se trata de leyes y normas internacionales. Que alguien me ofrezca una fecha en la que empezamos a interesarnos por este tema. Este de aquí, estos pícaros. Los llamaremos los pícaros. 2015. Who's speaking? ¿Quién está hablando? Jan Baki. And the year ¿En qué año has dicho? ¿2015? Sí. Anyone else? ¿Alguien más? Greg, Greg, dame una fecha. I was thinking Yo estaba pensando en el año 2019. 2019. 19. 2019. Catherine. Catherine. Do you ¿Se want trata us solo to de nuestro just do our movimiento? movement? Or Whatever will- Como quieras que entiendas mi pregunta. Oh, okay, Bueno, well, I podría could decir say 1888 o 1989. Which one do you want to go ¿Por for? cuál te decantas? Oh, do 1888. 1888. No, No, let's do vamos a poner 1989, 1989 porque solo quiero hablar de nuestro movimiento. Rachel? Rachel, Are you with us, ¿estás con Rachel? nosotros, Rachel? Probablemente Chris está en mi ordenador. ¿Es 2021? Who's that? ¿Quién es? Oh, Oh, Rachel, ¿tú eres Bordy Bullock en Zoom? Yeah, I'm at Sí, Bordy Bullock. soy Bordy Bullock, lo siento. Vale, dame un año. I was gonna say Yo iba a decir 2015, pero 2021. 2021. 2021? 2021. We'll go with that. Iremos con esos cuatro. So, anybody want to add? ¿Alguien quiere añadir alguno más? I'm going to go with Yo voy a ir con... 2014. Voy a ir con 2014. That was from Terry. Eso fue de I'm gonna Terry. go with, 1888. Yo voy a ir con 1888. Okay, so, Vale. Terry said, dijo, "I've tricked you te he by engañado saying this diciendo que este movement", movimiento... and I wanted Y to quería saber cómo veríamos how eso we would view that. So if si I hubiera said, dicho otro término. okay, if I'm going to say 7-day Adventist, Por ejemplo, Adventistas del séptimo día. ¿Tu respuesta habría sido 1888? Incluso si nos remontamos a 1989 o 1888,
Es anterior a todas estas fechas. Y supongo que estas fechas, no sé quién dijo 2015, no sé lo que recogieron en 2015 con respecto a la comprensión de este movimiento o la creencia en la promoción de la igualdad. No voy a preguntar a todo el mundo lo que estaban etiquetando en estas diversas fechas, porque tenemos 2014 y un 2015, pero esta idea de promover la igualdad ha sido algo que el pueblo de Dios ha entendido desde el principio de su existencia. Sí puedo decir eso. Hemos cometido muchos errores. Nosotros como adventistas, incluso quizás en nuestro movimiento, hemos cometido muchos errores, pero un entendimiento clásico de la ley dominical, especialmente como lo dijo Jones en esas audiencias del Senado por Blair, todo está relacionado con el tema de la igualdad. Y todo lo que hemos hecho es centrarnos más, no en dar prioridad a la igualdad, sino en la amplitud y profundidad de lo que realmente es la igualdad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Brody. Así que esto es lo que creemos. Hasta hace poco solíamos pensar que la ONU y la Unión Europea eran organizaciones malignas. Eso significa que no creíamos realmente en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿vale? ¿Y por qué creíamos que eran malvadas, Brody? Proféticamente teníamos una comprensión incorrecta de su papel en la profecía. ¿La ha oído todo el mundo a Brody? ¿Alguien no la ha oído? We can't hear the last couple of things that No hemos podido oír el último par de cosas que ha dicho. Teníamos una comprensión incorrecta del papel de la ONU en la profecía bíblica. Brody, ¿dónde ves a la ONU en la profecía bíblica? ¿Me estás pidiendo que entre en el Apocalipsis? Ya sea una imagen o un capítulo. Como representante de los reyes reunidos en el fin del mundo, los 10 dedos de los pies. Vale, no sé si todo el mundo la ha oído. Antiguamente, cuando examinamos las normas y las leyes internacionales, lo hacíamos a través de la lente de Daniel y Apocalipsis, y dependiendo de qué historia estemos hablando, son los gobernantes de la tierra. En la Biblia se habla de los reyes de la tierra, todos se reúnen, y cuando todos se reúnen, ¿por qué todos ellos se reúnen? ¿Alguien quiere dar una respuesta rápida? ¿Por qué se reúnen? ¿Quién está reuniendo a los reyes? ¿Quién? El Islam. Antonio dijo Islam. Sí. Y yo voy a sugerir que no. Hay otra historia que une a los reyes con respecto al Islam, pero no es esta. ¿Alguien más? Molly. ¿América? ¿Podríamos decir que Estados Unidos une a los reyes? ¿Alguien más? Terry, una respuesta rápida. Entonces tenemos la ley dominical, tenemos América. ¿Brendan? Bueno, supongo que solíamos pensar que el papado. Voy a ir con el papado. En Daniel 2 es el hierro. En Apocalipsis 17 es la mujer que cabalga sobre la bestia, siendo la bestia los reyes. ¿Alguien más dijo algo?
Is it the whole Josephine, Revelation 17? Apocalipsis 17. Well, same as Brendan. Bueno, lo just a mismo que different Brendan, word. solo una palabra diferente. The whore of Revelation 17. La prostituta, Yes, yes. So mujer you said the prostituta de word Apocalipsis there. 17, sí, es así, que acabo de decir la mujer allí. Ok, entonces solíamos creer que el papado o esta entidad religiosa, y no es solo el papado, porque tenemos el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo apóstata. Todas estas entidades religiosas van a reunir a estos reyes y controlarlos para hacer su voluntad. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Y el hecho de que todos ellos se están uniendo en donde obtenemos esta idea de un gobierno mundial, y si todos ellos están viniendo bajo la coacción de estas entidades religiosas, o entidad religiosa, singular o plural, como sea que lo veas, veríamos esa organización como mala. Y en el lenguaje actual, Brody dijo que sería la ONU y también iríamos con la Unión Europea. Hay otras entidades regionales que se reúnen, pero iremos con esas. Y por lo tanto, los veríamos como malos. ¿Todos de acuerdo con eso? Bien. Los últimos avances de información, ¿por qué nos interesa eso? ¿Por qué nos interesa la inteligencia artificial o Internet o estas nuevas tecnologías? Todo tiene que ver con la información. ¿Por qué nos interesa? It's Brendan, one of the Soy Brendan. foundational Es uno de los mensajes messages of fundamentales del Midnight clamor de Cry, which medianoche. causes, you know, the rising. No puede ser una respuesta decir que es parte del clamor de medianoche. Oh, perdón, continúa. Yeah, Siento so, haberte interrumpido. well, it Sí, pues hace que América America to se defeat derrote a itself sí misma and Russia to fall y que and Rusia rise over the caiga y past, suban las winning the batallas menores. minor battles. No hablemos de Estados Unidos o Rusia. Dame una comprensión más genérica de por qué estamos interesados en los últimos avances de la información. Can I say something? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Can we add the institutions? ¿Podemos añadir las instituciones que desarrollan estas inteligencias artificiales? Dame el nombre de una institución que desarrolle estas tecnologías de la información. Dame un ejemplo de institución. Software and ¿Software y Technology. tecnología? La razón de mi pregunta es que quizá no entendí bien el estudio que hicimos a principio de semana, pero pensé que no son las instituciones las que promulgan o desarrollan, sino las empresas privadas. Y parte del debate que mantuvimos es si deberían ser las instituciones las que lo hicieran o dejarlo en manos de las empresas privadas. Así es como yo lo entiendo. Quizá lo veamos de otra manera, o quizás yo no lo haya entendido bien, pero no creo que una institución sea una empresa privada. I follow you. Te sigo. Thank you. Gracias. Vale, genial. ¿Alguien más? Isn't world Primero Catherine y luego Greg. Okay. I see the whole great Bien, veo controversy toda as la gran being controversia como a war una of guerra de narratives narrativas o una war of guerra de words, palabras, and so it y fits por eso that we'll encaja be que interested nos in interese la guerra de la información information war o or las information tecnologías technologies, de la información, because basically porque básicamente it gets da más more poder power a to estas these cosas. things. Vale, ¿te parece bien que en vez de usar las palabras pongamos ideas? Sí, desde luego. Vale, así que esto es la guerra de ideas o ideología. Entendí esa parte y luego añadiste otra parte. Well, if we're talking about the development Bueno, of si technologies hablamos that del desarrollo de improve that, I tecnologías que guess, mejoren eso, supongo. Voy a ir con eso entonces. Tiene que ver con la guerra de ideas
y es sobre el desarrollo. En realidad lo tenemos aquí. Greg, Oh, I just said that. acabo de World War decir III que is la an Tercera Guerra information Mundial war. es una guerra de información. Okay, so I don't want to Vale, do that because I don't no think quiero that hacer eso answers the porque no creo question, que because I don't responda know what realmente a World la War III pregunta, is, porque no sé and qué es if la it's a Tercera war Guerra of Mundial. information, Y si es una guerra de it ends up becoming a información, circular termina argument convirtiéndose if en un we argumento circular frame our si conversation that way. enmarcamos nuestra conversación de esa manera. So I want this to go Yo to quiero que more esto vaya a razones fundamental más reasons, fundamentales. and I think this is Y a creo good que esta one. es una buena, The whole great que toda la gran controversy controversia is a es una war guerra of de ideology ideología or o de ideas. ideas. And the concept Y el of concepto de development desarrollo is that as that war of es que a ideas medida que progresses, avanza esa guerra both de ideas, parties, ambas however they partes, go about sea doing como it, sea, use the latest, we'll say the utilizan latest las weapon últimas armas or the o la latest última technology, tecnología. and that's why we're interested in this. Y por We're eso interested in it nos for interesa. Nos interesa por we'll ideas say selfish egoístas, ideas, because the movement wants to porque use the el latest movimiento quiere utilizar information la technology última so tecnología that de la it can información do its para thing. poder But hacer it's lo also suyo. interested in it Pero también nos because interesa porque if you si want to queremos understand how the war entender of cómo ideas funciona works, la guerra de we need ideas, to understand what the tenemos que latest entender weapons that cuáles they're son las using últimas are. armas que están utilizando. Does anybody want to comment on that one? ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Me. Yo, Fine. soy Josephine. Yes, I was going to Sí, say, we quería have a decir, message tenemos un and mensaje we are interested in the y estamos technology, interesados en la tecnología, how to reach across the cómo world, llegar a our todo el members mundo. prepare them, Nuestros miembros les preparan, you know, tú sabes, information. información. During the COVID, Durante el we- COVID we tuvimos had technology and we were tecnología able to y continue, pudimos seguir enviando doing nuestro we had mensaje, our message, pero si but no if we didn't, la tuviéramos la then we'd be tecnología stuck. estaríamos atascados. Okay. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Middle East. Oriente Why are we Medio. interested in ¿Por the qué Middle nos East? interesa Oriente Elder Medio? Parminder, it's Anciano Ray. Parminder, soy Rey. Right? On the War of Sobre la Ideas guerra and de ideas development, y el is that desarrollo, sort of to do ¿tiene with eso algo our, que ver like, con que improving our mejoremos own nuestra media propia literacy as well, and alfabetización understanding mediática how y entendamos those cómo ideas se are put out there difunden and how estas to navigate ideas that? y cómo navegar por ellas? Explain a little bit Explícate un more, poco because más, I'm inclined to say yes. porque me inclino a decir que sí. So, I'm not No sure estoy if it was, seguro de like, si actually realmente se presented in presentó en los studies, but I estudios, know pero that, sé que había there was una a online, I en think, a línea, channel, creo que YouTube el channel called Crash canal Course, de YouTube se that llama was Crash Course. recommended Me lo to me a recomendaron while hace un ago tiempo about sobre media la literacy and alfabetización navigating, mediática y la navegación por las noticias y esas cosas. Quiero detenerte. I want to stop you. Can you try ¿Puedes to keep it tratar simple de so hacerlo at simple least I can para que al understand menos and yo pueda everyone else entender can understand what you y mean? todos los demás Tell me puedan what it is entender to do lo with que quieres this decir? subject Dime qué when- tiene que ver and the point con you este want us to tema y el understand. punto que quieres que entendamos. sifting out Tamizar las news noticias from falsas real de las news reales and y entender understanding qué es verdad what's truth and y qué what's es rubbish. basura. Okay. So this Vale, entonces no es solo el último desarrollo en la información, es cómo entender la información. O tú has utilizado la palabra tamizar, es el término que usamos a menudo. Necesitamos entender la información, entender qué es verdad y qué es error. Y tú has dicho noticias falsas y noticias verdaderas. Básicamente se trata de entender que en esta guerra de ideas la gente va a utilizar información o técnicas de intercambio de información que intentarán deliberadamente oscurecer la verdad. Y tenemos que familiarizarnos con ello. No se trata solo de la parte tecnológica. No es solo entrar en el chat GPT o Google o entender cómo funciona Zoom. También se trata de entender cómo nos manipulan las palabras que las personas utilizamos. Tenemos que ser mucho más inteligentes al respecto.
Is that a fit ¿Es un buen summary of what you resumen said? de lo que has dicho? Yes. Sí, Excellent. The excelente. Middle East. Oriente Medio. Can't pronounce his name. No puedo pronunciar su nombre. Nata Korima. I'm sorry, I haven't Lo pronounced siento, your no name he properly. pronunciado bien tu Nata nombre. Karima. Nata You Karima. Mencionaste about lo Islam de que el bringing the Islam kings unía a los together. reyes y te I dije said, que I didn't no think it was creía que fuera eso. Oh, that was Oh, Tony? perdón, ¿eso era Anthony? Yes, I'll recommend it with me. Sí, era Oh, yo. sorry. Lo We'll go siento. with Anthony. So, Iremos con we're in the Anthony. Middle East. Estamos Tell en me el what the Middle East Medio is. Oriente. Why we Dime fit qué in es el Middle Medio East? Oriente. ¿Por qué nos interesa Oriente Medio? Is it because of ¿Se debe a las esferas de influencia y a la guerra proxy? We could do that with a number of places if we said that. Podríamos hacerlo con varios lugares si dijéramos eso. Let Islam. Anthony do it. Deja que Anthony lo haga. El Islam. Antonio, sorry. Tell me Antonio. about the Middle East. Antonio, perdona. Háblame de Oriente Medio. Islam in El Islam en la profecía bíblica. Okay, I'm going to need a little bit more than that. Vale, voy a necesitar un poco más que eso. okay, it's just a war between king of Solo the north una and king of guerra the entre south el rey and, del norte y el them rey del using, sur, y ellos the Middle East usando los countries in order países to, de Oriente Medio para sus esferas de for their spheres influencia, of influence. For proxy para war, la guerra So I've proxy. got radical Islam in prophecy. I've got that Tengo one. el Islam radical en la profecía, tengo eso. ¿Qué más? king of the south and king of the north, they're using, Rey del sur y rey del norte Middle están East utilizando for el Oriente Medio proxy wars in order for them to have para las influence guerras in, proxy con el fin de que in, tengan una areas that they, influencia en want. esas áreas. to have influence in. Okay, I've got King North in the Vale, south, tengo el proxy rey del war. norte y el rey del sur, else? guerra proxy, ¿algo más? That's all for me. Eso es todo para mí, anciano Parminder. Vale, Molly, Revelation 9 Apocalipsis 9. I don't know what No that sé qué means. significa eso. is the third wall. El tercer ay es parte de la Tell me what profecía. that means. Dime qué significa eso. I mean, Islam is the prophesy is the third wall. El Islam está profetizado, es el tercer ay de Apocalipsis 9, ¿no es así? And what does ¿Y that qué mean? significa eso? Islam is the Que el third Islam es el woe tercer of ay en the la profecía prophet. What is bíblica. that? No sé qué eso significa. I think with they will cause Creo que causan daño al pueblo de Dios to a través de la información. Un segundo. So, ¿El tercer ay va a causar daño al pueblo de Dios? Sí, el Islam causará daño al pueblo de Dios y también con sus doctrinas y eso. Ok, gracias. thank you. So, Elder- Anciana Terry, ¿por qué estamos Why we interesados en el Medio Middle Oriente? East? ¿Estás de acuerdo con la profecía del Islam radical? We got Rey that del one. sur y rey del King North in the norte, south, guerra proxy war. proxy. Is ¿Estás de that acuerdo one? con Third eso? woe. ¿Con el tercer ay? What ¿Cuál was es el the tercer third ay? woe? ¿No es una distracción en los asuntos internacionales que ralentiza el ritmo de la agenda de los demás? Okay, so Vale, if you put yourself on mute, si te Molly, pones for a en silencio, second. Molly, por un So, segundo, the third woe, el tercer ay, you said a distraction y has dicho que es una distracción to whatever people a lo want que to sea do. que la They're gonna gente slow quiera them hacer, down. los van a frenar. So, if we go back to Si volvemos the al first primer woe and the ay y al second woe, segundo ay, we know that one of them is hurting, sabemos que uno de ellos está lastimando y uno de ellos está matando. ¿A quién están hiriendo y matando estos ayes? ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿A quién quieren herir? ¿Están destinados a herir el pueblo de Dios, que es buena gente, o algo más? ¿Alguien quiere comentar eso? Porque si sabes cuál era su propósito originalmente, sabes cuál será el final. Mary, They
They distract the papacy. Ellos distraen al papado. Papacy. We'll In that go with way, the they're actually papacy. helping. Tú utilizas la Use palabra the word distract. distraer. I think the Bible talks about killing Creo and que la wounding. Biblia habla de matar y herir. Is that what you mean by ¿Es eso lo que tú quieres decir con distraer? My memory is vague. Mi memoria es vaga. ¿Es el primer ahí Distraction. lo que trae la distracción? No importan los detalles, solo quiero entender lo que entiendes tú por distracción. Cada vez que venían a dañar al pueblo de Dios, cada vez que el papado venía a dañar al pueblo de Dios, el Islam distraía a los ejércitos de Roma. Si todos tenemos claro que el tercer ahí no es para hacer daño al pueblo de Dios, espero que todos lo tengamos claro. ¿Terry? Sí, es un azote para Roma. Los estira y los aleja. ¿Qué es un azote? ¿Alguien me dice qué es un azote? Echa un vistazo rápido o Terry nos dará la respuesta. Azote. Es un castigo. Bien, el tercer ahí es un castigo. ¿Y castigo contra quién? No es el pueblo de Dios. Infidel. El infiel. Those that are not Persecutor. El perseguidor. Un segundo. ¿No son los infieles? Antonio, ¿qué has dicho? those that are not sealed. ¿Aquellos que no están sellados? ¿Los que no están sellados? Eso puede ser correcto, pero no estoy seguro de... Mari ya nos dio la respuesta. Por cierto, Catherine, yo dije el perseguidor, que persigue al pueblo de Dios. Bien, el perseguidor. Solo voy a decir que para abreviar, que es Roma. Es Roma 1, Roma 2 y Roma 3. Siempre es Roma. Que son los propios perseguidores del pueblo de Dios. Ellos son los que van a ser castigados por hacer algo malo. Y sé que no hablamos mucho de eso, pero hay muchas complejidades en todo eso. Porque Roma castigando al pueblo de Dios, ¿es algo bueno o malo? Brendan, ¿es bueno o malo? Malo es una pregunta capciosa porque depende. ¿Es Babilonia Roma? Sí, lo es. ¿Es bueno o malo que Babilonia destruya al pueblo de Dios? Depende. Bien. ¿Quién les dijo que destruyeran al pueblo de Dios? Dios. Entonces es bueno. No es tan directo sobre Roma y su trabajo y luego recibe un castigo. Solo quería añadir esa parte sin explicarla. Ese es el tercer ahí, el castigo de Roma. ¿Y quién es Roma hoy en día? ¿Quién va a responder? ¿Quién es Roma hoy en día? Estados Unidos. Vamos a ir con los Estados Unidos. El rey del norte. No el papado. Esperemos entender eso. No sé sobre el futuro, pero hoy no es el papado. Uno más. Es lo que está pasando allí ahora. Iremos con Josephine primero. ¿Puedes repetir la pregunta? Estoy confundida. Quiero otro tema. ¿Por qué nos interesa Oriente Medio? Voy a dejar hablar a Graham. Sí. Yo iba a decir que era la comprensión de Israel en la profecía bíblica por parte del buen protestantismo apóstata. Bien, esto es dispensacionalismo. Espero que esté bien escrito. El dispensacionalismo es un entendimiento de Israel, la nación de Israel en la profecía bíblica, y lo llamaron dispensacionalismo. Ese es, creo, el término protestante para todo este entendimiento y cómo ha llevado a la gente a hacer cosas muy extrañas. Cuando la gente sigue mirando a América y criticando a cualquier presidente,
el actual, el anterior y el anterior antes, cuando se trata de la política de Oriente Medio, la razón por la que América sigue dejando caer la pelota en este tema, cuando nunca lo hace, cuando se trata de Europa, y pensamos en Europa, pensamos en la OTAN, no deja caer la pelota en eso porque no tiene un componente profético en su política exterior en Europa. Todo se trata de dinero y proteccionismo, autopreservación. Cuando se trata de Oriente Medio es una dinámica diferente y es por eso que estamos interesados en el Medio Oriente, por estas razones. Saltaremos adelante. La economía. ¿Por qué nos interesa la economía? Apocalipsis 13. Revelation 13. No sé lo que significa Apocalipsis 13. No buy, no ¿No sell. comprar ni vender? Vale. Nos interesa por el no comprar ni vender. ¿Alguien más? An inflationary economy Una economía disproportionately inflacionista affects afecta desproporcionadamente a las mujeres. La economía. Vamos a utilizar el mismo argumento para las mujeres y los niños pobres. Correct. ¿Es eso lo que estás diciendo? Correcto. Por eso nos interesa la economía, porque afecta a las mujeres, a los pobres y a los niños y a la igualdad. ¿Por qué se interesa Eurasia por la economía? So they can predict Porque así where- pueden predecir dónde Does it debe say where they invertir can- la where people gente. can predict where they should invest? Sí, les interesa la economía no solo para que la gente pueda predecir dónde invertir su dinero, sino también porque si algo va mal en una parte del mundo, por ejemplo, digamos países pobres o gente cuyo PIB no es muy bueno, o cualquier métrica que quieras usar, acaba afectando a los países más ricos. Hablaremos de ello dentro de un momento. China. ¿Por qué no les interesa China? No, ¿por qué nos interesa China? Perdón. Terry, ¿por qué estamos interesados en China? Por su economía también. Esa es la razón por la que lo han puesto ahí. Su economía es tan grande que tiene una propia. ¿Y por qué nos interesa China? ¿Por qué nos interesa China? No tú y yo individualmente, sino como movimiento. ¿Por qué nos interesa China? Por su guerra con los Estados Unidos. Nos preocupa China por su guerra con los Estados Unidos. Muchos países están en guerra con los Estados Unidos. ¿Por qué nos preocupa la guerra de China? Por su tamaño. Vale, nos preocupa China por su tamaño. Por la economía que tiene la guerra. Debido a que estas dos superpotencias van a la guerra entre sí, que va a afectar a la economía mundial. Tuvimos algo acerca de la profecía bíblica de los Estados Unidos. Está haciendo algo malo. Está haciendo algo malo internamente y externamente. No discutimos eso. Cuando se trata de China, ustedes nos habéis dicho que tiene que ver porque son tan grandes. Y voy a escribir grande. Y el desarrollo de la información y su efecto en el clima. Tiene los dedos grandes, bien metidos en todos esos asuntos. ¿Todos oyeron eso? ¿No oyeron lo que dijo? No quiero repetir lo que has dicho. Lo dijiste bien con tus propias palabras. China está metida en todos esos asuntos.
es un actor importante con el cambio climático. Su relación con los Estados Unidos es también un pícaro. Tiene su impacto en la interacción de la información y con todo lo anterior. Vale, he resumido todo eso para decir que es grande, pero también quiero dar otra sugerencia. La razón por la que nos interesa China, porque lo que podemos hacer, y no voy a decir cuál es, voy a unirlos, podemos comparar y contrastar, pero sobre todo comparar China con quién. ¿Quién es China? Exactamente a lo mismo a qué. Rusia. Rusia. ¿Quién dijo Rusia? ¿Brendan? Sí. Yes. ¿Otra persona más? Molly, el rey del sur. Rusia. Catherine. Italia. Yo dije Italia y la razón por la que dije Italia es porque Alemania tenía un amigo, tuvo un aliado en la Segunda Guerra Mundial, fue Italia, y el mejor amigo de Rusia es China. Vale, voy a colapsar todo eso para decir Rusia. Sí, bueno, yo habría dicho que sí, es la conexión con Rusia, es la razón por la que estamos interesados, porque es el mejor amigo de Rusia. ¿Alguien más? Sí, la misma idea con Catherine. Vale, todo el mundo va por Rusia. ¿Puedo hacer una sugerencia? Todos han ido con Rusia, solo dame el nombre. ¿Por qué nos interesan cuando hablamos de comparar y contrastar? Iba a decir Estados Unidos. Vale, nos quedamos con eso. No tienes que explicar por qué. Anciana Terry. Bien, Terry también dirá América. Quiero ir por los Estados Unidos. Lo que terminas encontrando es que China tiene una configuración completamente diferente. Uno es una democracia. No sé cómo queremos llamar a China. Comunismo no le hace justicia, pero diremos que es comunista. A pesar de que su configuración es completamente diferente, en realidad se ve que China y los Estados Unidos están encerrados juntos en su comportamiento, en su visión del mundo y lo que están haciendo. Y lo que pasa es que si decimos que China es lo contrario de los Estados Unidos, esa es una historia, que es la que la mayoría de la gente captó, que es que son lo mismo que Rusia. Si se quiere, son el oponente o el enemigo de los Estados Unidos. Pero creo que lo que es igualmente importante, o para mí más interesante, es que China es en realidad lo mismo que los Estados Unidos. Y lo que puedes ver es que puedes establecer una economía totalmente diferente, lo que significa un estilo de gobierno totalmente diferente, y acabas llegando al mismo sitio. Acaba haciendo exactamente lo mismo, por la misma razón, y utilizando todas las mismas herramientas. Y tienen su propia guerra interna, pero está tan sofocada allí que nosotros no tenemos esa visibilidad. No tenemos a los dos demócratas ni a los republicanos, pero ellos tienen su equivalente, aunque esté realmente silenciado. Creo que lo más interesante de China es que es un país grande y por tanto tienen voz y voto en lo que ocurre, pero también es idéntico a los Estados Unidos. Y cuando miras a Estados Unidos y no puedes ver las cosas, ¿qué hacemos normalmente? ¿Cuál es nuestra metodología? Vas a otro ejemplo para ver exactamente lo mismo, pero cuando lo miras a través de una lente diferente, se vuelve más claro. Y yo quiero sugerir que por eso China nos resulta tan interesante, por todas estas razones, porque son grandes y están metidos en todos estos asuntos y afectan a la geopolítica de todo el mundo. Pero también es porque acaban pareciéndose y comportándose de la misma manera que Estados Unidos. Trump quiere parecerse a Xi, no a Putin.
¿Habéis oído todos eso? Yes. Sí. Good. Bien. And No. the last one, ¿Alguien someone dijo said que no? no? Catherine, Catherine, ¿puedes repetir brevemente lo Terry que said dijo Thierry? She briefly? said Trump Ella wants to dijo, model Trump quiere himself tomar after como Xi modelo a and Xi not y no a Putin. Putin. Good. Bien, Because Putin porque Putin is a weak es una persona person débil in a two-bit en un country país de from dos an bits American desde una perspective, perspectiva and estadounidense, China y is China someone to es alguien emulate, a quien as emular, is their leader. al igual que su líder. Does that help, Marie? ¿Eso ayuda, Mary? Yes, thanks. Sí, gracias. Great. Europe. Genial. Why are we Europa. interested in Europe? ¿Por qué nos interesa Europa? Can I just ask a ¿Puedo clarifying hacer una question? pregunta aclaratoria That con last point, ese please. Is that último okay? punto, por favor? ¿Le parece bien? ¿De acuerdo? So, to clarify, Para que we're quede claro, interested in nos interesa China, so China we can compare para and poder contrast, so we comparar y can better contrastar y así understand entender America. mejor a Is that Estados the main Unidos. point? ¿Ese es el punto principal? It's the second point. I don't Es wanna el take segundo away punto. because Point. No Yeah, quiero decir que sea el second punto principal. Sí, segundo punto, Okay. de So acuerdo. we can better break down Podemos the USA, desglosar so we get mejor a better, los Estados Unidos clearer para tener understanding una where we don't mejor y have más clara very good comprensión visibility. cuando no tenemos muy buena visibilidad. Yes. Sí, Okay, thank you. bien, gracias. Europe. Why are we interested in Europe? Europa, ¿por qué nos interesa Europa? Is it because we're in a global Porque world ahora now estamos en un mundo and global y that's, ahí es donde vemos, I don't know, the United no sé, las Nations. Naciones Unidas. I don't know. No sé, I feel like siento Europe que is a really Europa es un important poder power in realmente the world importante en that el mundo de hoy affects us. que nos afecta. Okay. So the United Nations Vale, las is Naciones Unidas American tienen based, su it's not sede en Europe. Yeah, América, it is. no está en Europa. Um, Sí, así just es. because they're big. Solo porque son grandes. Estamos interesados en Europa porque son grandes. ¿Eso es lo que has dicho? Yeah, I'm sure it's more than Sí, that. I seguro probably que es should más que have eso. kept quiet till I had a Probablemente better debería idea what I was haberme gonna say. callado hasta tener una mejor idea It is It's good to speak. prophetic. de lo que iba a decir. Es bueno hablar. It is prophetic Es because we saw profético war in the West porque and vimos Trump la guerra en el started frente from occidental earlier, like desde principios de 2003. 2003 y la anciana Tess había identified that identificado Europe que Europa era esa was- parte was occidental that del mundo Western que estaba part of the world that siendo was coming under atacada. attack. Okay, so you're going to Bien, entonces tú vas a ir a través de una aplicación de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yes, yes, that's Sí. right. That's why we're interested. Por eso nos interesa. Okay. De acuerdo. Yes. Sí. ¿Alguien más? Brody. Brody. Conectado con Rusia, supongo que está relacionado con la caída del Rey del Sur. So Brody has said, Brody ha dicho it's about que se trata de proxy, proxy, King of the Rey del North, Norte, King of the Rey del South. Sur. Same argument El mismo was used argumento que here. se utilizó aquí. So we're interested Estamos in interesados that en Europa por esa razón. Anyone else? ¿Alguien más? Seventh kingdom of, Séptimo reino de la profecía bíblica. The seventh kingdom. El séptimo reino de la profecía bíblica. Okay. Vale. I don't know what that is. No sé lo que es eso. ¿Cuál es el séptimo reino de la profecía bíblica? Son las Naciones Unidas, ¿no es así? So the United Nations Las Naciones are in Unidas America, están en not Europe. América, no en Europa. Yeah, but the countries Sí, are pero los países están en Europa. No, the countries are No, all los around países the están world. en todo el mundo. There's more countries all Hay más around the world países than en there el are in Europe. mundo que en Europa. Okay, how about Ok, ¿qué tal ¿Qué tal si América es el nuevo mundo y Europa es el viejo mundo? Esa es la enseñanza adventista estándar. Y eso está conectado con la idea de que Europa es grande económicamente, pero también se trata de la conexión entre estas dos entidades, el nuevo mundo y el viejo mundo. Y acabamos de decir, ¿por qué estamos interesados en China? Es grande. Esa era la única razón. Pero ¿por qué podemos comparar y contrastar? Sí. Bien, ¿qué es el nuevo mundo y el viejo mundo? ¿Cuál es esa metodología o ideología? Eso es comparar y contrastar. Es comparar y contrastar. Dice, lo que pasó en el viejo mundo va a pasar en el nuevo. Catolicismo y protestantismo. Es Apocalipsis 13. La primera bestia y la segunda bestia. Por eso nos interesa Europa.
Lo que me interesó cuando pregunté por qué estábamos interesados en alguna de estas cosas, no todos, y no en todos los temas, pero sucedió con bastante frecuencia, y no sé si se dieron cuenta, de que los argumentos que dábamos eran los propios de Eurasia. Son grandes y hay un problema económico. Todo eso son sus argumentos. No son argumentos proféticos. Y cuando pregunté cuáles son nuestras razones, quería que nos diéramos cuenta de que es muy fácil desviarse y que deberíamos entender por qué nos interesan estos temas y por qué a Eurasia le interesan estos temas. Y algunas de las razones que damos ni siquiera son proféticas. Pueden ser emocionales, pueden ser las que pensamos que son proféticas, pero acaban siendo morales. Y hemos luchado con este concepto en nuestro movimiento durante mucho tiempo. La diferencia entre moralidad y profecía, ya sea si son lo mismo o no son lo mismo. Se me ha acabado el tiempo, ahora quiero disculparme, porque yo iba a hablar de la guerra en Ucrania, pero al final no hablé de ello. Aunque hoy sea un día especial, como todos ustedes saben, pero lo que quería que viéramos es que esta organización, que es Eurasia, que está centrada como un láser en entender un tema, ¿qué están intentando entender? Es una gran pregunta, así que no sabrás a qué me refiero. Están tratando de entender y analizar, y lo llaman geopolítica. Terry ha dicho que están tratando de entender las relaciones. ¿Es correcto? Las relaciones. Voy a llamarlo patriarcado. Están tratando de entender y analizar el patriarcado. ¿Y cuál es el objetivo o propósito de este movimiento? Voy a decir que es lo mismo. Esto es Eurasia y esto somos nosotros. Y la razón por la que estamos tan alineados es porque ellos necesitan analizar y comprender cómo funciona el sistema patriarcal. Y eso es lo que hacemos. Por eso parece que ellos y nosotros somos lo mismo. De hecho, podríamos hacer negocios con ellos y nos iría muy bien juntos, porque todos vemos las cosas de la misma manera. Es porque es el patriarcado, la forma en que funciona el mundo. Nosotros lo vemos importante y ellos también. Obviamente nuestros objetivos finales son diferentes porque queremos analizar esto y ver hacia dónde va. Y ellos quieren analizarlo y ver cuánto dinero pueden ganar. Pero también quiero que veamos que queremos que todo quede bien, ¿no? Queremos lo que llamaríamos igualdad. Eso es lo que sería bueno. ¿Crees que en Eurasia quieren igualdad? ¿Crees que les gustaría? A ellos también les gustaría. ¿Por qué les gustaría eso, Brody? Brody dijo que sí. ¿Por qué querrían igualdad? Por su mundo personal, porque están formados por personas que quieren el bien. Brody dice que quieren igualdad porque son buena gente. ¿Terry? Porque funcionaría. Un segundo. Terry dijo por qué funciona. El mundo funciona actualmente. Ya funciona. ¿Por qué trabajar por la igualdad? Terry dice que no funciona muy bien. Wall Street está casi en su SP500 más alto que ha sido nunca. Funciona bastante bien. ¿Ese es tu único parámetro? ¿Que el mundo funciona ahora? No estamos preguntando mi parámetro. Estamos preguntando el parámetro de Eurasia. La pregunta que te hice fue, ¿están interesados en el mismo objetivo que nosotros, la igualdad? Y creo que la gente dijo que sí. Yo diría que la razón por la que les interesa es porque la igualdad produce o promueve la prosperidad. Y la prosperidad se mide por diferentes parámetros. Pero todos ellos gravitan
hacia un mayor nivel de vida. Y lo que ha sido bien investigado cuando se trata de migrantes, inmigrantes, cuando se tiene una afluencia de personas de diferentes países, vienen a cualquier país, Estados Unidos es un ejemplo, el país prospera de hecho, aunque pueda haber algunos problemas iniciales y aunque la gente piense que le están robando el trabajo, etc. La razón por la que estarían interesados en la igualdad es porque todo el mundo se beneficia de ello. Y la gente se beneficia por diferentes razones. Y nosotros también estaríamos interesados en que la gente se beneficiara económicamente. Pero tenemos otras razones por las que nos interesa la igualdad y la justicia y la calidad de vida de las personas. Quiero sugerir que la razón por la que este negocio de hacer dinero está interesado en el mundo y mira al mundo exactamente igual que nosotros es porque quieren entender cómo funciona el patriarcado, igual que nosotros. Pero lo que también les gustaría hacer, y no creo que tuvieran capacidad para ello, y tampoco creo que nosotros la tengamos, es influir en la geopolítica. Pero lo que realmente les gustaría es un mundo basado en la igualdad o la justicia o el Estado de Derecho, porque es la mejor manera de hacer montones de dinero. Y a nosotros nos interesa, porque nos centramos en la prosperidad, en un buen nivel de vida, aunque no hagamos hincapié en el dinero, sino en el respeto y la decencia, en la forma que nos tratamos los unos a los otros. Quiero que lo veamos porque la Biblia habla del dinero como la raíz de todos los males. Y si realmente todos nos tomáramos en serio lo de gastar tanto dinero como quisiéramos, en realidad todos promoveríamos la igualdad. Y no es verdad que la supervivencia del más apto, el rico se hace más rico y el pobre más pobre, realmente ayude a la gente. Porque los ricos podrían hacerse mucho más ricos si realmente hicieran más ricos a los pobres. Y eso se ha demostrado una y otra vez. Y es mala ciencia y en realidad es un principio satánico. Solo quería ver que en nuestro día de conversación me he quedado sin tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? De lo contrario voy a cerrar. No se me permite pedirles que comenten. Así que vamos a cerrar con una oración. Querido Dios Santo, quiero darte las gracias por ayudarme a tener una idea más clara de lo que es desear y promover la igualdad. Lo que realmente deseo para mí y cómo quiero que me traten y lo que quiero para mis semejantes. A medida que nos comparamos, contrastamos con esta agencia secular, me parece más claro hoy que ayer que la comprensión de la debilidad, la fragilidad, la estupidez del sistema patriarcal, el sistema que tú has estado tratando de mostrarnos, es simplemente malo. Que nos ha llevado tanto tiempo darnos cuenta de que si realmente deseáramos la igualdad, si el mundo realmente deseara la igualdad, el mundo sería un lugar mejor, que es lo que todo el mundo desea. Cualquiera que sea la razón por la que deseamos eso, ya sea la salud, ya sea el respeto por nosotros mismos y por los demás, ya sea la seguridad económica, cualquiera que sea la métrica que queramos analizar entre el bien y el mal, nos damos cuenta de que la solución es siempre la igualdad. Lo encuentro reconfortante y quiero darte las gracias
por aclararme este entendimiento. Y espero que a cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.